Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que en este momento estáis viendo la entrevista, independientemente del lugar en el que te encuentres. Para unos será por la mañana, para otros mediodía y para otros será por la tarde. Otros estarán a punto de irse a la cama. De igual manera, gracias por estar aquí y gracias por elegir escuchar esta entrevista. Y espero que si hay algo que aquí te sea útil y creas que puede ser para otras personas, tienes el permiso para poder compartirlo. Es importante que cuando un mensaje es bueno, que llegue a muchas personas. Yo soy Carmen Fernández, soy la Head Manager de la Escuela Internacional de Biocoaching, creada bajo el paraguas de K-Coaching Internacional de Cristina Rozamena, y hoy tengo un invitado especial. Y especial porque trae un mensaje que para mí es muy importante, porque es algo que a mí me hubiera sido de mucha utilidad conocerlo, porque hay herramientas dentro de su libro, ya comparte cómo hablar de su libro de biocomunicación, que si las pones en práctica te van a ir muy bien. Y conocerlas, pues te facilita mucho el camino. Quiero presentaros a Rafa Cordón. Él es consultor ejecutivo, autor y conferenciante y socio fundador de BioUp. Durante más de 25 años ha desarrollado su carrera profesional dirigiendo las áreas de neurología, endocrinología y riesgo cardiovascular en grandes biofarmacéuticas como Bayer y Merck. Ha realizado más de 1.700 entrevistas laborables, con lo cual creo que sabe de lo que habla, y más de 300 conferencias. Ahora, él dice que está convencido de que la confianza personal es el motor para nuestras acciones y las decisiones que tomamos. Se ha propuesto impulsar el valor de la biocomunicación para mejorar las relaciones humanas en el clima de las organizaciones. Pero independientemente, yo confirmo que en el área personal también te va a ser muy útil. Y yo he leído, buscando información del libro y buscando el recorrido de Rafa, he visto estas preguntas que le ponía, que habían extraído, supongo, como una reflexión, donde dicen, ¿confías en ti cuando te va bien o te va bien cuando confías en ti? Pues de eso nos va a hablar Rafa. Pero antes de nada quiero darle las gracias por aceptar la invitación. Yo sé que tiene una agenda muy apretada. Conocí a Rafa en la presentación de su libro y pensé que sí o sí tenía que estar. Así es que, ya que lo conocemos como profesional, quiero que Rafa, antes de entrar en las preguntas, eh, se presente él. ¿Cómo es Rafa como persona? ¿Cómo te defines, Rafa? Bueno, yo creo que esas son de las preguntas más complicadas para cada uno de nosotros. Es más fácil que nos defina otra persona. Yo me denominaría como una persona inquieta, generosa y, y amable. Solo quiero disfrutar de la vida y de las personas que tengo a mi alrededor. Esa sería Muy, mi definición básica. muy bien, yo creo que no se necesita más, la sencillez siempre queda en primer lugar y es lo que da más visibilidad también y hace a las personas que tengan esa consistencia. Además, fíjate, yo antes de seguir con las preguntas, he destacado un pequeño mensaje que a mí me ha impactado mucho porque es algo que he tenido que poner mucho en práctica, que es la sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Es una llave capaz de abrir la puerta más cerradas y derribar los muros más altos. Y qué razón tiene, ¿verdad? Porque quizás que la sonrisa derrite, ¿no? Y también te hace a ti que aunque tengas algún miedo o algo que te puedas relajar. Dinos por qué has elegido esta frase. Bueno, me parece que define muy bien lo que significa abrir la expresión de nuestra cara. Es decir, cuando estamos enfadados, generalmente nuestra cara se cierra, nuestro entrecejo se frunce y, sin embargo, cuando estamos alegres, los ojos se abren y sobre todo la sonrisa ilumina nuestro pensamiento y
y proyecta una imagen positiva a los que nos rodean. Con lo cual, yo también incluyo una pregunta en el libro que creo que puede ayudar a las personas que están escuchando este webinar, y es: ¿sonreímos porque somos felices o somos felices porque sonreímos? A ver, es evidente que cuando somos felices y sonreímos, esa emoción es muy clara, pero también animo a que practiquéis la sonrisa incluso cuando no estáis pensando en ello. Cuando estáis dando un paseo por la calle, en lugar de ir serios, pues abrir vuestra expresión y sonreír, que vais a empezar a recibir un montón de señales positivas a vuestra vida. Qué bonito mensaje. Además, también eso cambia la corporabilidad, ¿no? El sonreír también te hace ponerte más erguido. Qué bonito. Ahora la siguiente pregunta que te voy a hacer: ¿qué te llevó a escribir este libro y por qué sobre la biocomunicación? Bueno, mi trayectoria profesional ha sido siempre en el sector biofarmacéutico y he liderado grandes equipos, y ha sido un tema que desde que comencé a trabajar en este área, siempre me inquietó. Pero hubo un punto en el que quise empezar a tomar algunas notas para dejárselas a mis hijos, y eso empezó a coger forma y tamaño hasta que se transformó en un libro. Aunque quizá el origen de mi inquietud por la biocomunicación comienza un poco antes, cuando estaba terminando la carrera de medicina, y hace aproximadamente unos 35 años tuve un accidente de tráfico muy grave en el que fallecieron 5 personas y solo yo salí con vida de aquello. Eso me dejó bastante hundido, con una situación de estabilidad emocional muy débil, que aunque yo buscaba el apoyo en mi familia y amigos, que por supuesto algo me ayudaron, donde realmente encontré el camino para salir de esa situación, de ese pozo profundo, fue precisamente cuando empecé a recordar lo que en ocasiones mis padres me habían dicho tantas veces: camina erguido, levanta la cabeza, mira al frente. Y esos primeros pasos empezaron a reconectar mi cuerpo con mis emociones, y poco a poco fue como agarrarme a una tabla de salvación que me ayudó a avanzar y a romper ese estado de tristeza y de hundimiento, y comenzar a aceptar que tenía que vivir con esa experiencia. Muy bien, qué interesante. Qué identificada me siento contigo. También yo tuve una mentora que digo que es mi abuela, que me decía ese mensaje: levanta los hombros, levanta la cabeza y las cosas se ven de manera diferente. Qué pequeños detalles y cuánto resultado pueden dar. Has dividido el libro en 5 partes, pero me llama la atención que la palabra confianza aparece en casi todo el libro. ¿Cómo de importante y qué sentido tiene la confianza dentro del libro y de la vida propia? Bueno, la verdad es que la confianza personal es un elemento que a mí me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Y cuando descubrí que la confianza la podía entrenar con mi propia expresión corporal, pues eso me ayudó a incluso potenciarla. La confianza al final es un elemento que define y que impulsa todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones. Cuando vamos a intentar superar un reto, por supuesto que necesitamos una buena preparación, pero si no tenemos la confianza suficiente, es casi imposible que seamos capaces de superarlo. Por eso animo a que cualquier persona haga el esfuerzo de comprender que la confianza es un elemento sobre el que se puede trabajar, sobre el que se puede entrenar y sobre el que puede apoyarse para decidir cualquiera de los pasos que va a dar en la vida.
Muy bien. Además, qué razón tienes. La siguiente pregunta va dirigida a qué parte puedes tú destacar del libro para aplicarlo y tener resultados. Ya sabemos que las personas somos muy nerviosas, queremos tener ya los resultados rápidamente, pero algunas pinceladas para que puedan poner en práctica y vean que verdaderamente eso es cierto. Ya. Bueno, el libro tiene, este libro tiene 5 partes, como decías. Quizá la sección más extensa, que ocupa casi el 40%, es la sección, no sé si lo veis con claridad, pero bueno, es la sección Verás, que ha formado el acrónimo de 5 herramientas muy sencillas que tenemos a nuestro alcance en cualquier momento, en cualquier lugar, y que son visualización, expansión, respiración, armonía y serenidad. De forma práctica, ¿cómo podemos trabajar sobre ellas? Con la visualización, entendiendo que con frecuencia los pensamientos negativos aterrizan en nuestra mente y bloquean muchas de nuestras acciones y nuestras decisiones. Y lo que sí podemos es tomar el control sobre esos pensamientos y decidir llevarlos a un terreno más positivo, es decir, intentar recordar momentos que fueron amables en nuestra vida y que nos ayudaron a avanzar. En el caso de la expansión, podemos adoptar posturas abiertas o posturas cerradas y encogidas. Y eso va a comenzar a enviar señales a nuestra mente que van a hacer que nuestra mente busque la forma de adaptarse a ese estado. Cuando nosotros estamos en una posición expandida, como puede ser en la cara esa misma sonrisa, como puede ser una postura abierta como la que tengo yo en este momento, o una postura encogida como la que estoy mostrando, nuestro cuerpo va enviando esas señales a nuestra mente y nuestra mente va a reconocer que nuestro estado de ánimo es mucho más positivo cuando estamos abiertos y dejamos pasar todos los mensajes que tenemos a nuestro alrededor, o dejamos salir como si fuera con un foco que pusiéramos sobre todo ese pensamiento válido que tenemos en nuestra mente. La respiración, no me voy a detener mucho porque es un conocimiento milenario que no podía dejar pasar, pero que nos puede ayudar a gestionar las situaciones de estrés y ansiedad cuando nos planteamos recuperar el control consciente de nuestra respiración. En el libro vais a encontrar un montón de ejercicios de cada una de esas herramientas, incluidas también la respiración. En el caso de la armonía, me refiero a la armonía entre las palabras que utilizamos en nuestro mensaje y la expresión, la emoción que transmitimos cuando estamos dando ese mensaje. Si no existe un buen equilibrio entre ambos, el mensaje que estamos transmitiendo produce una sensación extraña, en primer lugar a nosotros y en segundo lugar al que lo recibe. Por lo que animo a que seamos conscientes de que el lenguaje más primitivo del ser humano, que es nuestra propia corporalidad, lo utilicemos siendo conscientes de él. Y lo utilicemos no tanto para impactar en los demás como para impactar en nosotros mismos. Y por último, la serenidad. La serenidad es relativamente fácil de comprender el impacto que puede provocar, porque pensad cuando una persona o cuando nosotros mismos estamos inquietos, nerviosos, tocándonos la cara, mirando en todas direcciones, lo que estamos es mostrando esa agitación mental que estamos viviendo, pero de la misma forma en la que nuestra mente está agitada, si nosotros somos capaces de darnos cuenta y suavizar esa expresión corporal agitada, vamos a comenzar a enviar señales a nuestra mente de calma, de serenidad, y esa agitación también se va a reducir.
Quizá el mensaje más importante que cualquiera de las personas que nos está escuchando debería comprender es que cuerpo y mente mantienen un diálogo biológico en las dos direcciones. Asumimos y aceptamos que la mente impacta en nuestro cuerpo, pero también podemos aprovechar la otra dirección. Esa otra dirección que la damos por sentado, pero que, sin embargo, puede tener un impacto muy alto en nuestras vidas cuando somos conscientes de ello. Qué interesante. Bueno, dices que damos por sentado que la comunicación existe entre el cuerpo y la mente, pero sí que es verdad que yo personalmente ha habido una época en que, digamos que cada uno iba por su lado precisamente para eso, para no conectar con esa emoción que era la que no quería mostrar, ¿no? Me parece muy interesante que hayas hecho esta apreciación. Y has nombrado también lo que es la palabra estrés, y yo quería que nos dijeras un poquito ¿qué papel juega el estrés en la comunicación? Bueno, en este caso en la biocomunicación. Bueno, en realidad, cuando al principio hablabas sobre el valor que le doy al libro, en el libro a la confianza personal. La confianza y el estrés son dos elementos que están en una batalla continua, una batalla biológica permanente. El ser humano lleva en este planeta más de 2,5 millones de años enfrentado a situaciones que vive como amenazas y que provocan reacciones de estrés. Frente a esas reacciones de estrés, nosotros necesitamos apoyarnos en ese factor de confianza para balancear la situación. Cuando vivimos una situación de estrés, solemos reaccionar de 3 formas. Una es el bloqueo, y es que nos quedamos casi como que dice congelados. Insisto de nuevo en que si somos capaces de observar nuestro cuerpo, vamos a poder reaccionar frente a eso. Por lo tanto, vamos incluso a poder detectar que estamos entrando en una fase de estrés. Una sería el bloqueo. Otra sería la lucha, que es pues, enfrentarnos a la situación con agresividad y con una expresividad violenta. Y por último, la tercera sería la huida. Es decir, imaginaros que yo en este momento estuviera incómodo, que no lo estoy súper a gusto charlando con Carmen. Mi mente empezaría a intentar llevar a mi cuerpo fuera de este entorno. Es decir, empezaría a buscar la forma de dirigirme en otra dirección, a girar mi cuerpo para salir de un escenario en el que me siento incómodo. Cualquiera de las 3 expresiones, si somos conscientes de ellas, podemos tomar el control y de esa forma reducir en parte el impacto de esa reacción de estrés. Y eso nos puede ayudar bastante a controlar esos momentos de tensión que a veces vivimos. Sí que es importante además poner en práctica, ¿no? Que eso de escuchar tu cuerpo, ¿no? Que te manda los mensajes, que tú, ¿quién mejor que tú eres capaz de saber, identificar cuándo va a llegar para quizás poner esas pequeñas pinceladas que nos has ido compartiendo del libro en práctica? Sí, si me permites un segundo, solo añadir que quién mejor que nosotros mismos, pero con frecuencia nos dejamos arrastrar por las emociones sin tomar conciencia de lo que está pasando. Y yo lo que os animo es a que, más allá de daros cuenta de vuestros pensamientos, observéis vuestra corporalidad que está enviando señales de qué está pasando con vuestras emociones. Y que una vez que os deis cuenta, toméis el control. Y eso os va a ayudar de una forma que nunca habíais tenido en cuenta hasta ahora. Ya veréis. Sí, sí, así lo corroboro yo, porque de hecho dentro de la escuela de biocoaching es algo que yo promuevo. Escucha tu cuerpo, porque desde ahí es de donde puedes empezar primero a tomar acción y buscar aquellas herramientas que necesitas. Es súper importante y lo tenemos tan cerca que a veces no lo vemos. Antes has dicho lo de cómo sincronizar, ¿no? Nuestro cuerpo, cómo encontrar esa armonía. Déjanos un tip de cómo podemos encontrar esa sintonía entre la mente
y hacer esa reconexión para que efectivamente exista esa comunicación interna entre nosotros para practicar bien, correctamente la biocomunicación. Pues, a ver, en el libro vais a encontrar un montón de ejercicios, un montón de ejemplos, un montón de relatos, de evidencias científicas para comprender todo este proceso. De forma muy sencilla, ¿cómo puedo transmitirlo? Yo os diría 2 elementos básicos. Uno es tomar conciencia de que ese diálogo biológico entre el cuerpo y la mente ocurre en las 2 direcciones. Ese es el primer punto clave. Una vez que tomemos conciencia sobre ello, vamos a poder actuar. Si nosotros tomamos conciencia, el siguiente paso, el segundo paso es observar qué está pasando con nuestro cuerpo y decidir si queremos intervenir en esa conversación, en ese diálogo biológico entre el cuerpo y la mente. Y si queremos participar, lo único que tenemos que hacer es tomar el control sobre esa expresión corporal y redirigir nuestras emociones a través de nuestra expresión corporal. Qué interesante. Y qué sencillo, ¿verdad? Que muchas veces nos complicamos. Bueno, a veces las cosas más sencillas al principio parecen complejas. Sin embargo, ya veréis que una vez que comencéis a ponerlo en práctica, va a ser muy fácil de llevarlo a cabo para cada uno de vosotros. Sí, así es. Y yo también comparto que parte también de lo biocoaching, de crear biocoaching, es a través de hacerme esas preguntas a mí, ¿no? Es, digamos, ¿cómo genero esa comunicación conmigo mismo a nivel interno? Entonces hago esas preguntas y de ahí obtengo la respuesta, ¿no? Salimos de la parte de hacer el coaching desde la parte hacia afuera. Entonces yo pensé y he practicado siempre la parte hacia adentro y qué buen tándem, ¿no? Pero yo ya te he dicho al principio que si yo este libro lo hubiera tenido antes, o sea, habría sido una herramienta muy, para mí muy útil, ¿no? Porque no es lo mismo tener ese poder, tener esa información donde tú puedas acudir, que tener que hacerlo todo pico pala, que hay veces que duele, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco que lo hayas hecho. Quizá, Carmen, el regalo que quiero ofrecerle a las personas que nos están escuchando es que, por supuesto, esto no es un camino único, no es una panacea para nada, es una herramienta más a tener en cuenta para que podáis ayudaros a vosotros mismos a tener el control de vuestras emociones, pero generalmente cuando pensamos en las emociones recurrimos a intentar reconocerlas a través de nuestros pensamientos. Y es una buena vía. Pero en ocasiones intentar controlar los pensamientos es como intentar sujetar el agua con las manos. Tú intentas sujetar el agua con las manos y generalmente se resbala. ¿Hay que intentarlo por ahí? Sí. Pero lo que yo os animo es a que os deis cuenta de que hay 2 caminos y que ese segundo camino también nos puede ayudar en situaciones complejas. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues hemos llegado casi al final de nuestra entrevista, que te agradezco enormemente, te vuelvo a dar las gracias por dedicar un ratito. Yo sé que tienes una agenda muy ocupada Muchas gracias. y no sé si quieres dejar algo para concretar, para cerrar ya y bueno, dejar ese mensaje de que se quede ahí grabado. Yo, os diría sencillamente que aprender a observar nuestro cuerpo es aprender a observar nuestra mente. Y eso nos da la oportunidad de influir en nuestras emociones. Desde luego, sin duda, no quiero decir con esto que vayamos a pasar de un estado de infelicidad a uno de felicidad, pero sí vamos a poder influir en nuestro estado de ánimo. Y eso va a romper un círculo peligroso en el que a veces estamos y del que no sabemos salir. Bueno, pues ahora tenéis un nuevo camino que ojalá os pueda ayudar. Ese es mi deseo.
Muy bien, pues muchas gracias, Rafa. Y cerramos aquí esta entrevista. Os agradecemos y os damos las gracias a las personas que nos vais a seguir. Dejaremos las redes sociales de Rafa y también dejaremos los links de su libro para que podáis acceder a él. Y bueno, si os animáis, pues que lo pongáis en práctica. Y darle las gracias también a mi mentora, Cristina de Mena, que gracias a ella también, pues biocoaching es una realidad y yo perdí mi miedo a hablar en público y utilicé muchas herramientas de las que Rafa ha recomendado porque verdaderamente lo sencillo es lo más útil, lo más práctico y que todos los tenemos internamente. Así es que gracias Estupendo. y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por contactar.